Valar Morghulis, llego tarde porque quería digerir bien todo este episodio, quería estar seguro de las cosas. Ahora, cabe mencionar que hice una transmisión en vivo el lunes con Filmsplate en donde hablamos mucho de este capítulo, donde hablamos varias cosas y probablemente con más extensión porque dura 2 horas al contrario de este video que va a durar una media hora. Y además hay diferentes opiniones, entonces también les recomiendo que vean ese. Este video va a ser un poco más para explicar rápidamente y más puntualmente qué es lo que creo sobre este último episodio, un poco de las teorías que vienen después, lo que me gustó, no me gustó y claro, todos estos como easter eggs e información que tuve que pues investigar y cosas. Pero sin más ni más, vamos a hacer este video. Esta vez tenemos un poco de todos los jugadores, pero vamos a empezar primero con William porque creo que de alguna manera es el más irrelevante y que me molesta un poco. Y enseguida les diré por qué. William vemos que después de salir del psiquiátrico y demás, empieza a dispararle a Stubbs y empieza a dispararle a Bernard, pero llega una copia, la copia que faltaba de Dolores, la cual está en Lawrence. Que por cierto, en cuanto a Lawrence, no sabemos qué más va a pasar, no sabemos si él fue el responsable de las explosiones que vemos hacia el final, ya que obviamente en su camión nos enseñan que tiene varios explosivos y cosas del estilo, pero es importante porque sabemos que esa copia de Dolores todavía existe, y esto lo voy a traer después. Pero bueno, siguiendo con William, él logra escapar, él logra llegar a pues algún hotel o una oficina de Delos o algo así donde exige todo su dinero, exige tener acceso a todas las cosas y demás, y después no lo vemos sino hasta el final. En este final no sabemos cuánto tiempo haya pasado. Si lo ponemos por ejemplo acorde del final que vemos de Bernard, podrían ser aproximadamente 3 años, pero también puede ser en medio de todo eso o enseguida de que vemos que él ya está pues tratando de tomar su dinero y eso al día siguiente vaya de lo que pasa con Rehoboam y demás. Pero después de llegar de una manera bastante agresiva a este laboratorio de Delos, baja y encuentra a Charlotte Hale ya ahí. La empieza a enfrentar, le empieza a decir algunas cosas, empiezan a hablar, pero luego sale un anfitrión William, por así decirlo, que termina matando a este William. Ahora les voy a explicar rápidamente por qué esto no me gusta y las posibilidades que veo en que se pueda salvar o de lo que es y demás. Esto me pareció un enorme retroceso debido a que tuvimos una temporada con William tratando de llegar a una conclusión sobre su propósito en la vida, sobre su conciencia y demás. Sin embargo, en este momento nos roban absolutamente de todo esto y voy a explicar por qué, ya que hay 2 o 3 posibilidades, digamos. La primera posibilidad y la que creo que todos están pensando, pero yo creo menos probable, es que esta persona es un anfitrión que es William, vaya, es el William que vimos al final en la escena postcréditos de la segunda temporada. El William al cual estaban haciendo estas pruebas de fidelidad, por así decirlo. El William que es un anfitrión híbrido con la memoria de un humano, de todos los datos que tenían en Delos. Esto tal vez podría coincidir con el tiempo que ha pasado en la escena postcréditos de Bernard, porque en la escena de la temporada 2, en la escena postcréditos, vemos que ya este lugar es viejo, entonces podría coincidir un poco en cuanto a tiempos. Sin embargo, he de confesar que esto también se me haría un enorme retroceso por 3 razones. Primera razón es que nunca nos dijeron cómo llegaron a lograr estas pruebas de fidelidad. Definitivamente fue algo en la temporada 2 que nos plantearon como un gran misterio a resolver y algo que iba a ser importante para el futuro. Sin embargo, en este momento simplemente vemos en una escena post créditos que ya se logró, no me parece. La número 2 es que Dolores en general y por ejemplo Charlotte Hale probablemente quieren que los anfitriones sean los que van a dominar, por así decirlo, el mundo o tener una mejor vida en este mundo real y demás. Lo que sea, pero van a ser los anfitriones. Dolores desde el principio pues tenía desdén a esta idea de que los humanos se querían recrear y ser inmortales y cosas del estilo. No creo que Haylores
ponga la mente de un humano, la mente que tanto odia de estas personas, para pues tratar de dominar al mundo como un socio prácticamente en William. Entonces eso sería contradictorio también hacia lo que hemos visto sobre estos personajes. Y la razón número 3 es que William por sí mismo, William como personaje, siempre ha mostrado desdén a esta idea de si es real o no es real, de si es un anfitrión o no es un anfitrión. No lo aceptaría tan fácilmente viéndose a sí mismo, viendo a su yo real. No aceptaría de, oh Dios mío, ese es mi yo real, lo voy a matar. Obviamente entraría en un estado de shock y diría, ¿por qué yo no soy el real? ¿Qué está pasando? Yo creía que era el real. ¿Qué es todo esto? Habría todo un conflicto ahí. Y de nuevo, de no ser así, simplemente nos lo lanzaron en la escena post créditos y luego ya no sabemos nada más después de eso. Otra de las razones por la cual me disgusta es que William de alguna manera tuvo todo este crecimiento de personaje, y no importa hasta dónde haya llegado entonces en esta tercera temporada, en cuanto a este personaje muere, el William real, todo lo que pasó entonces en esta temporada, en el psiquiátrico y demás, su desarrollo de personaje y todo, simplemente se perdió. ¿Por qué se perdió? Porque el William que se supone que es una prueba fiel, o este híbrido de humano con anfitrión, el que le están haciendo pruebas de fidelidad y demás, vivió en el parque hasta el momento en el que estaba en el elevador. No después, nunca después. Entonces, incluso si este llegara a ser el caso, que es un William híbrido, no tendría las vivencias de este William. Entonces prácticamente todo lo que pasó en la temporada 3 no sirvió para absolutamente nada. Entonces, en general, esta escena no me gustó. Ahora, mantengo esperanzas en que nos digan después que tal vez este William que murió también era un anfitrión que mandó William, lo que sea. Mantengo esperanzas en varias cosas. Ahora, en cuanto a mi creencia, lo que yo creo que va a ir ahí es que en realidad ese anfitrión como tal no es William, es una cáscara de William con la mente de Halores. Esto porque pues se comportaban bastante similar y tenían de alguna manera como el mismo objetivo y todo, y pues simplemente sería lógico que ella hiciera algo así después de lo que hizo Dolores y demás, que para dominar el mundo y todo, porque pues vimos que estaba haciendo muchísimos anfitriones y no tiene las mentes para todos, no tiene las perlas para todos. Lo único que quedaría es darle a cada uno de estos anfitriones su copia de la perla, por así decirlo, y de esta manera podrían llegar a, pues ya vimos que se desarrollan diferente dependiendo de las diferentes vivencias. Entonces tal vez su creencia ahora es que de esta manera sí va a haber personas diferentes, aunque empiecen en el mismo lugar. En fin, queda mucho en medio que puede ser rellenado para que nos expliquen esto, y que con suerte todo el desarrollo del humano que es este William y lo interesante que se hizo esta temporada y su evolución y todo lo demás no se ha tirado a la basura. Realmente espero eso. Ahora vamos con Bernard, que bueno, también su historia es bastante corta dentro de este episodio. Simplemente vemos lo que hace con Lawrence. Lawrence le dice dónde está su esposa, dónde vive su esposa, a la dirección que tiene que ir. La dirección es Los Altos Hills en California, y esto es un easter egg interesante porque Los Altos Hills es todo esto lo que le llaman Silicon Valley, donde están estas casas de todos los súper inteligentes de tecnología y magnates de empresas tecnológicas y demás. Entonces es interesante saber que en este caso Bernardo Arnold vivió en algún momento ahí. Ahora, una de las escenas más conmovedoras precisamente de toda esta temporada creo que es el momento en el que Arnold Bernard llega con su esposa y le empieza a contar cómo, a pesar de que son recuerdos que se le implantaron y demás, a pesar de que como tal no es Arnold, sí es algo que lo sigue cazando, como su hijo todavía está siempre en su mente y demás. Su esposa de alguna manera lo reconoce, a pesar de que parece que ella es un poco senil debido a su edad y todo. Y este es un momento, me parece increíblemente
importante, aunque lo hubieran podido plantear mucho mejor, porque vaya, en esta temporada solo creo que es en el segundo episodio, me parece, o en el tercero, que vemos que Bernard recuerda un poco a su hijo cuando está caminando como en un parque y ve a unos niños jugando y nada más. Después no lo vuelve a cazar. En temporadas anteriores sí pasaba un poco más, entonces se entiende, pero creo que hubiera sido mejor si hubiéramos visto que en esta temporada también todo esto de su hijo volvía mucho. Pero al final de cuentas es importante y es interesante porque es un cierre de un capítulo para Bernard, porque a pesar de que él como Bernard sabe que no es Arnold, que esa familia tal cual nunca le correspondió ni nada del estilo, es algo que no puede controlar. Vaya, sus sentimientos, sus emociones y demás estaban ahí, y sus pensamientos también. Y su esposa termina dándole un cierre a ese capítulo y un consejo muy bueno, donde le dice que no tiene por qué dejar ir a su hijo, sino que en este momento el hijo de Arnold y de su esposa viven realmente en su memoria, y que mientras estén en su memoria, la oscuridad no se va a llevar a su hijo. Entonces esto me parece una manera muy linda de cerrar esta temporada del personaje de Bernard y darle una pauta o un camino, vaya, para concentrarse más en la tarea que tiene que hacer, en especial una tarea, por ejemplo, que le iba a costar esos 3 años, y que de lo contrario, después de esos 3 años tal vez la esposa ya murió y no iba a poder tener esa catarsis ni nada del estilo. Luego se van al motel donde todavía está Ashley Stubbs. Aquí lo importante son 2 cosas principalmente. Ashley, no sabemos qué fue del futuro de Ashley, pero o está ahí prácticamente en descomposición, aunque su perla de alguna manera esté intacta, o se logró ir. ¿Por qué? Porque sí le dice a Bernard que necesitaría hielo para poder conservar su cuerpo de anfitrión orgánico. Entonces o está ahí pudriéndose o se logró ir y dejó a Bernard atrás. Sea cual sea el caso, la otra cosa importante es el tiempo que ha pasado y lo que nos dice el tiempo que ha pasado. Creo que marqué el punto donde mi obsesión por Westworld es demasiada en el momento que me metí a investigar cuánto tardaba una planta en descomponerse aproximadamente. Y pues es que ahí en el fondo vemos que hay una planta en la primera escena cuando Bernard está entrando al sublime, y después ya no está esa plantita, solo queda el jarrón. Entonces eso es una señal, además del polvo, del tiempo que ha pasado. Y como dije en mi plática y demás, yo creía que habían pasado unos 3 años, y al parecer aproximadamente una planta puede tardar más o menos en descomponerse 3 años. Sin embargo, esto claro puede significar que han pasado más de 3 años. No nada más esos 3 años. De 3 años en adelante. Eso es el tiempo que ha pasado. Y también, ¿qué nos dice esto? No sabemos exactamente qué vaya a entrar a ver Bernard. Espero ver un poco más de su, entre comillas, aventura en lo sublime. ¿Qué es lo que va a ver ahí? Que tal vez los anfitriones no se están llevando tan bien, a pesar de ser un lugar paradisiaco, y tal vez son más parecidos a los humanos de lo que cree. Tal vez va a poder accesar a todos estos datos de Delos, que por cierto, ese es otro escepticismo que tengo sobre esta teoría sobre que William es el anfitrión híbrido, porque esos datos de Delos están encerrados en el sublime, entonces no podría Charlotte Hale haber tenido acceso a eso. Pero bueno, pequeño paréntesis. A lo mejor va a accesar a estos datos de Delos y los va a estudiar muchísimo, y se va a dar cuenta de cómo puede salvar a la humanidad y a los anfitriones al mismo tiempo. Se va a dar cuenta tal vez cómo puede tener éxito en estos experimentos sobre la fidelidad con los anfitriones híbridos, y a lo mejor esta es la idea de cómo va a lograr salvar al mundo y hacerlo armonioso y demás. Pero también nos dice por fuera, además de todo lo que haya pasado adentro, que el mundo de alguna manera entró a un colapso. Definitivamente ha pasado el tiempo ahí, pero vaya, si tú tienes un motel o algo así y llegas y hay un señor que está prácticamente en estado de coma con un aparatito en la cabeza, no vas a dejarlo ahí y decir, bueno, que se empolve el tipo, no hay problema, llamas a una ambulancia y demás. Sin embargo, esto habla precisamente de un colapso social, porque tal vez los dueños del motel se tuvieron que ir en una prisa, nadie volvió a entrar a ese motel en ningún momento ni nada del estilo. Entonces
ya no hay tanta gente preocupada por esas banalidades, por así decirlo, de limpiar el motel, limpiar la habitación y nada del estilo, porque los dejaron en paz durante mucho tiempo. ¿Cuánto es la extensión de alguna manera de este colapso social? Vamos a tener que esperar hasta la segunda temporada, pero creo que esto es una pista de que hay un definitivo colapso social, a menos que, por ejemplo, Dolores haya pagado desde antes para comprar todo ese motel o se haya hecho un plan o algo del estilo. Sin embargo, aún así creo que tal vez se hubieran metido, no sé, niños que están jugando allí o cosas así. Entonces sí creo que mi teoría es lo más cercano a la realidad que vamos a ver en la en la cuarta temporada. Entonces ahí está eso con Bernard. Ahora vámonos, creo, a la parte más extensa y más compleja de todo esto, que es la historia de Dolores, Caleb y en algún momento Serac y Maeve al mismo tiempo. Entonces, primero pues empezamos con Caleb, que salva la perla de Dolores. Van a este lugar que es Itadoshin, que es precisamente lo que había dicho en el análisis del episodio número 4, que en Singapur Maeve encuentra a, Musashi Lores en una como base igual de Itadoshin. Entonces, podemos saber cómo todo esto tenía un plan desde el principio Dolores para si esto hacía falta, si esto se necesitaba y demás. Ahora, otra cosa bien importante, alguien en Twitter me preguntó si cómo era que Dolores desde el capítulo 1 había estado hablando con Solomon. No es lo que pasa. En el capítulo 1 simplemente está hablando con una IA, como lo sería Alexa, o Google Home o cosas así, obviamente más avanzada, que la ayudaba, un asistente personal, por así decirlo, pero nada más. En el momento en el que Solomon le da el acceso a Dolores, es justo antes, en el episodio 7, justo antes de que ella active el impulso electromagnético. Esto lo vemos, si regresamos un poco las cosas, vemos como simplemente esta Maeve está como que no sabe qué pasa y enseguidamente se desmaya o deja de funcionar. Esta Dolores empieza a parpadear como sus ojos muy rápidamente y demás justo antes de presionar el botón del impulso electromagnético, y ese es el momento en el que Solomon le da acceso a ella, este acceso que vemos al final del capítulo, que tiene, bastante trascendencia. Después vemos como Caleb prácticamente salva a Dolores, pone la perla y demás, incluso trata de asegurarse de ella como para tratar de interrogarla y todo, con una cadena, pero esta cadena no puede sostener este cuerpo más robótico de Dolores. Luego empieza Caleb a cuestionar los motivos de esta Dolores y demás, y ella empieza a responder otra vez enigmáticamente y señala algo bastante chistoso de Caleb, en el sentido de que de alguna manera todos tienen como, incluso cuando hacen como sus cosas buenas y demás, tienen como una agenda, incluso si es inconsciente, para otro tipo de cosas un poco más egoístas, incluido Caleb en este momento, que nos dan a entender que en el momento en el que ayudó a Dolores o que quiso ayudar a Dolores y demás, también tenía otras intenciones. No significa que porque le gustó Dolores no hubiera ayudado si fuera otra persona. No significa que Caleb sea ese tipo de persona necesariamente, pero al verla definitivamente dijo, esta mujer está guapa, y lo entiendo bastante bien. Esto, a pesar de que puede parecer banal, definitivamente tiene importancia en cuanto a la construcción del marco del personaje, que a final de cuentas termina siendo Caleb, en cuanto a lo que nos dice Dolores de que él tiene la posibilidad de escoger, al contrario de muchas otras personas que simplemente, como decíamos en análisis anteriores y como decían en temporadas anteriores, los humanos en general, al parecer no Caleb, simplemente están en sus propios loops, están programados, aunque no se crea nosotros como raza humana, estamos programados para hacer lo que sea necesario para sobrevivir, pero
tal vez todas estas pequeñas cosas de Caleb, incluso su tendencia hacia irse a quitarse la vida él mismo, es precisamente lo que lo hace diferente y lo que hace tener la habilidad de escoger, porque incluso pudo de alguna manera borrar esa programación que simplemente lo hace querer sobrevivir. Esto es algo interesante que espero que exploren más en el futuro. Por el momento simplemente son suposiciones, tratando de adivinar dependiendo de lo que nos dan en cuanto a la construcción de Caleb. Y otra revelación importante y creo que bastante obvia que en ningún momento llegué a adivinar es que lo que estaba pasando, que vimos varias veces con Caleb matando tal vez una persona en lo que parecía una fiesta de 4 de julio, cosas del estilo, era un parque. Este parque todavía no tiene nombre junto con el parque medieval, pero así los 5 parques que sabemos que había que tenía Delos en esta isla, ya sabemos cuáles son, aunque no sabemos el nombre de 2. Este parque está únicamente hecho para contratos de defensa, donde los ejércitos quieren que se prueben a sus soldados en situaciones mucho más reales, simulaciones donde realmente puedan probar sus características y demás. Es gracias a esto que Caleb sí estuvo en algún momento en el parque, y es gracias a esto que Dolores lo escogió premeditadamente. Pudo leer sus datos, pudo leer quién era Caleb. Ahora, lo que antes parecía una coincidencia en cómo se conocieron, definitivamente no lo era, y si se ve en retrospectiva es bastante interesante, porque sabemos que Caleb tenía como estos trabajos debido a esta aplicación en su celular y demás. Sabemos que algunos de esos trabajos eran por Rehoboam, pero probablemente es que esta Dolores de alguna manera pudo escoger a Caleb mediante el trabajo que le dieron de entregar las cosas, y sabía cómo iba a reaccionar, no fue accidental, y por eso Dolores de una manera u otra regresa al puente donde creía que iba a encontrar a Caleb. Parece todo como simplemente hubiera sido coincidencia, pero si lo armas de esa manera es probable que Dolores tenía un plan así desde el principio, y me parece bastante lógico pensarlo de esa manera. Ahora, después de esto, obviamente tienen un plan, y esto es ir a las oficinas de Insight para subir todo lo de la programación y demás de Solomon, y con esto pues poder traer este final al todo lo que es Rehoboam y cómo controla a las personas, y borrarlo y demás para que tampoco puedan tener acceso a todos los datos de la forja y todo lo demás. Bueno, lo interesante aquí es que alrededor de la ciudad se ven ahora bastantes triángulos. Esto, claro, no es accidente, pero es mucho parte del set dressing y todos los que están encargados de cómo van a hacer precisamente estas cosas. Y es que hay triángulos porque ahora que hay caos, hay que recordar que los patrones de Rehoboam eran simplemente líneas, como vemos también en la intro, que me gustaría también hacerle un análisis ahora que tenemos todo en contexto. Pero los triángulos eran el patrón de Solomon. Entonces, ahora que todo está en caos, parece que Solomon de una u otra manera está precisamente sustituyendo el orden de Rehoboam. Y esto es una parte interesante de cómo realmente se hace un set dressing, como todo este tipo de decisiones durante una serie y demás tienen como un peso también narrativo, tienen un peso simbólico y demás. No están puestos simplemente así como así, y esto habla muy bien de las personas que están a cargo de estas tareas. Bueno, mientras recorren la ciudad también nos enteramos que hay varias personas que están grafiteando y pintando y demás el laberinto que Arnold le dio a todos los anfitriones. Ahora, ¿por qué este laberinto estaría apareciendo? Al principio me parecía algo muy descabellado y algo que podía tener una conspiración mucho más profunda detrás de todo, pero también vemos en este capítulo que Dolores es precisamente la que está pagando a los que están protestando, o al menos a las cabecillas de los que están protestando, o a los infiltrados, por así decirlo, y están diciéndole prácticamente qué hacer. En este caso, no vería muy descabellado que Dolores, que conoce bien el laberinto, le haya dicho a varios de estos cabecillas y de los que están protestando, que los tiene bajo paga, que les haya dicho: necesito que pintes esto.
y simplemente como para adoptarlo como un símbolo, porque hay que aceptar que Dolores al parecer tenía muy presente su pasado dentro de todo lo que estaba haciendo, y aunque de esto nos enteramos al final, de nuevo en retrospectiva tendría sentido. No creo que sea parte de una gran conspiración, pero ya veremos si más adelante la serie me desmiente al respecto. Ahora, ¿por qué tenían esta como USB y demás si Dolores tenía también el acceso que necesitaban? Bueno, probablemente Dolores no quería tal cual sacrificarse. Creo que sí quería hacer una operación mucho más limpia dentro de todo esto y no tener que sacrificarse. Sin embargo, esto no significa que no estuviera completamente dispuesta a ello. En especial porque probablemente estaba bien atenta de que Solomon en el capítulo anterior le había dado sus datos, entonces probablemente esto incluía que el plan de Solomon tenía como o esta contingencia, o estaba prediciendo desde el principio que pues las cosas iban a salir de esa manera. Así que perdón Dolores por dudar de ti, por decirte hipócrita en algún momento, diciendo que tus otras copias se tenían que sacrificar y tú no, y cosas del estilo. Te juzgué mal, tú también estabas dispuesta a sacrificarte por lo que creías, por ese ideal. Perdón, Dolores. En este momento, Haylores nos deja ver sus verdaderas intenciones ahora, y ya es otra jugadora en este juego por dominación. Ahora, lo único que quiere Hale, evidentemente, por el momento es detener a Dolores. Ya veremos más adelante qué tan complejo no puede ser su plan. Después de esto, Caleb y Dolores se separan. Dolores tiene que pelear ahora contra Maeve. Es una pelea interesante, aunque he de decir, y aquí es donde entro a lo de la dirección de este episodio, no es particularmente buena. Y es que, para los que no sepan tanto de dirección y eso, les doy algunos ejemplos. Primero, otra falta en el guión sobre lo fácil que se salva Maeve, porque es necesaria para toda esta para el desenlace. Entonces, en vez de dispararle a Maeve desde el principio, esta Dolores se voltea y le empieza a disparar a los policías. Pero bueno, después de eso tenemos una dirección donde la cámara cambia de posiciones demasiado frenéticamente durante el combate. Ahora, los mejores combates, por ejemplo, como los de John Wick y cosas del estilo, cinematográficamente suelen tener cámaras un poco más estáticas, con coreografías muy bien hechas, que a pesar de que no son reales o artes marciales reales ni nada, se ven suficientemente despampanantes para darnos como esta ilusión de que esta persona realmente es una o un peleador increíblemente capaz. Lo lamentable aquí es que la dirección está tratando de engañarnos con muchísimos emplazamientos de cámara muy rápidos y frenéticos, pero aún así ni siquiera con eso lo logran. ¿Esto por qué es? Porque las coreografías no sé si estaban muy mal ensayadas, si tuvieron poco tiempo, si tuvieron flojera ese día, si nada más no salía bien una toma, la directora se cansó, o la directora simplemente fue un poco mediocre. No sé exactamente qué es lo que pasó aquí, pero la coreografía realmente está mal. Si se ponen a verlo con atención, van a ver que esta coreografía parece muy lenta, que los enemigos de Dolores parece que simplemente se están esperando atrás a ver en qué momento pueden darle a ella. No parece más frenético, no parece un combate por su vida. Y además, cuando está realmente peleando esta Dolores con los policías o con cualquier otra persona, van a ver si, lo tratan de notar con atención, que parece que todos son movimientos como más lentos y que son movimientos más pesados en vez de ágiles, y que de alguna manera los extras le están tratando de ayudar, ya sea a Evan Rachel Wood o quien sea que sea su doble, a tratar de cargar su peso. Por ejemplo, hay un trazo escénico donde Dolores se supone que pone su espalda hacia atrás para saltar hacia atrás y golpear al policía con la pared que hay, y posteriormente los dos caen. Sin embargo, en este momento no parece que ya sea la doble o Evan Rachel Wood realmente tenga la fuerza para hacer esto. Yo sé que dentro de la fantasía se supone que sí la tiene, y eso es precisamente lo que no pueden vender bien con esta coreografía. Entonces está mal. Otras cosas de dirección que están mal es, por ejemplo, al final, cuando esta Dolores está diciendo absolutamente todo lo que necesita decir. Tenemos cámaras que están en mano y que están de alguna manera temblorosas. Esto no vende esta sensación de paz, esto no vende nada del estilo. Es una sensación más de estrés. No nos está dejando poner atención exactamente a las expresiones de los
los actores ni nada del estilo, porque nos está tratando de dar semióticamente un lenguaje que nos está tratando de provocar estrés. El lenguaje cinematográfico es algo muy complejo y que todos nos damos cuenta de él, aunque sea de una manera bastante inconsciente, por así decirlo. Entonces, aunque el guión está muy bien escrito, la dirección sí insisto que no me gustó nada. Pero bueno, sigamos. Después de su combate, Dolores con Maeve, Dolores triunfa porque tiene esta vez un cuerpo más resistente, un mejor cuerpo, y después Charlotte Hale hace su movimiento final y la desactiva para sacarla de la ecuación. Para esto llega Serac y bueno, la conectan a Rehoboam. Esto es, yo creo que la escena que más conveniencias tiene, porque de alguna manera creo que el guión en cuanto a conveniencias no está muy bien escrito. Por ejemplo, que Serac dice maten a Caleb, cuando Serac previamente ya nos había mostrado que él se ensuciaba las manos y sin piedad simplemente daba el disparo a una persona, y ya esta vez le dice maten a Caleb, y los que se supone que tienen que matar a Caleb se tardan como media hora en lo que le están apuntando y demás. No entiendo por qué, es una conveniencia de guión y demás, pero también al mismo tiempo nos están dando en contraste una de las partes mejor escritas y que como que une todo de alguna manera y que toca el corazón de las personas gracias a lo que se revela en todo esto. En esta parte, lo que está bien escrito, vemos que primero esta Dolores está perdiendo sus memorias, pero todas las memorias que tiene al principio y que está perdiendo, que nos tratan de decir sobre esto, son memorias bastante violentas. De alguna manera, esto es lo que hizo a Dolores, lo que la hizo una persona que tiene menos piedad que otras, por así decirlo, que está muy fijada en su objetivo. Es lo que hizo a esta Dolores nuestra Dolores. Esto es importante porque mientras vemos que está olvidando esto, mientras sabemos que también es una tragedia que estén borrando todas sus memorias, también nos están recordando todo lo malo que vivió. Y posteriormente, cuando Maeve cuando hace que Maeve se revele, nos están diciendo cómo todavía pues vio muchas cosas malas de la humanidad, vio muchas cosas que no le agradan, pero al final nos dice que escogió ver la belleza dentro de todo esto. Quiero hacer un ensayo posterior sobre Dolores que explique más su evolución de personaje y demás, porque creo que es algo muy bonito. Sin embargo, por el momento les diría que vayan a ver esta parte de en vivo que hice con Filmsplit, porque ahí explico mucho mejor, y él también cómo nos pareció esta escena. Es una de las cosas más bellas, cómo nos tocó y demás, pero al final de cuentas es la culminación del personaje de esta Dolores. Énfasis en esta Dolores, porque todavía hay otras, pero es su culminación, es su sacrificio final, olvidar todo y de una u otra manera morir, porque no importa si salvan su perla ni nada del estilo, todos esos datos ya están borrados y de alguna manera sus recuerdos eran lo que lo hacía ella. Una escena que me hizo llorar, que me tocó el corazón y que habla sobre el potencial humano de realmente ver las cosas bellas tal como los anfitriones, porque al final de cuentas los humanos crearon a los anfitriones, y si los anfitriones pueden ver esa belleza, significa que los humanos se la enseñaron, es por eso. Entonces sí pueden verla, solo hace falta darles la oportunidad de concentrarse en ello, y es gracias a esto que les está dando como esta oportunidad que escogió a Caleb, gracias a su capacidad de decidir. Es Caleb ahora sí que el representante de alguna manera de los humanos, porque él puede decidir. Él ahorita no está programado para sobrevivir ni nada del estilo. Él tiene esta bendición, por así decirlo, del libre albedrío. Y si él cree realmente y decide que la humanidad tiene todavía una posibilidad, esto significa que él tal vez podría enseñarles a ver toda esta belleza. Y así es como llega a su fin Rehoboam. Luego esta Maeve también ayuda a Caleb y de alguna manera logra romper el control que tiene Serac sobre ella y demás. Me gustó que sí se volteara al final de cuentas, pero insisto, todo lo que va antes de Maeve me parece demasiado conveniente y me parece que lo hicieron casi a la fuerza porque tenían que tener a Maeve en este momento
tenían que salvarla para poderla tener en este momento, y al mismo tiempo tenían que hacerla de alguna manera una villana para poderla tener como villana que se pasa del otro lado en este momento. Entonces creo que fue muy superficial cómo llegaron hasta aquí, pero en el momento en el que ella pues pasa del otro lado también es conmovedor de una u otra manera. Dolores termina sacrificándose a sí misma y así le decimos adiós a este personaje. Ahora, cabe mencionar que muchos están preguntando, ¿es que sí va a estar Evan Rachel Wood o no va a estar? ¿Qué es lo que va a pasar aquí y demás? Yo estoy casi completamente seguro que sí va a estar Evan Rachel Wood. De hecho, por ahí creo que leí de alguna manera una entrevista con Jonathan Nolan que decía que esperaba que realmente sí pudiera estar ella en las próximas temporadas. ¿Esto cómo se va a arreglar? No van a revivir a Dolores. Esta versión de Dolores se fue. Es algo que es bastante agridulce de alguna manera, porque mientras vamos a poder seguir viendo a Dolores, vamos a poder seguir viendo a Evan Rachel Wood, ya no vamos a tener esta versión que tuvo todas estas vivencias con Caleb, que es a la Dolores que de alguna manera seguimos todo el tiempo. Vamos a tener tal vez una versión un poco más despiadada, que tal vez no vivió tanto con Caleb, que tal vez no cambió sus vivencias al ser Lawrence, porque precisamente eso es lo que yo creo que va a pasar. Lawrence va a volver a cambiar su perla a un cuerpo de Dolores, de la Dolores original, y así es como vamos a tener otra vez a Evan Rachel Wood en su papel de Dolores. Sin embargo, va a ser un personaje un tanto diferente, porque esta Dolores va a haber tenido las vivencias que haya tenido Lawrence, y si son vivencias, por así decirlo, irrelevantes, de todos modos esto de alguna manera es un retroceso a lo que habíamos visto de Dolores en cuanto estaba prácticamente discutiendo con Bernard en la segunda temporada, al final de la segunda temporada, y de ahí es donde vamos a partir. Ahora, al contrario de lo que pasa con William, que William lo matan en una escena postcréditos sin mayor honor ni gloria, todo el desarrollo de Dolores que pudimos haber visto en esta temporada, por más poquito que fuera, y sus vivencias con Caleb y demás, sí tienen un peso bastante importante en la trama, porque es su sacrificio el que al final de cuentas nos va a dar la pauta para lo que sigue en la historia. Su muerte, su sacrificio cambió el mundo en el clímax de la historia, al contrario de William, que no cambió absolutamente nada, que todo fue desperdiciado, que todo ese desarrollo no tuvo ningún chiste, y además fue sin honor ni gloria al final en una escena post créditos que a lo mejor algunas personas se perdieron porque en cuanto vieron los créditos se levantaron a tomar agua, a ir al baño o lo que sea. Pero entonces aquí sí me gusta, espero que realmente se apeguen a esto, que esta Dolores haya realmente muerto. Evan Rachel Wood va a seguir, pero esta versión de Dolores ha muerto, y me parece algo bastante bueno, algo bastante agridulce al mismo tiempo, como ya había dicho. Y bueno, para esto vivo estas pequeñas tragedias tristes, pero que tienen una muerte que es importante y demás. Me gusta, definitivamente me gusta cómo se desencadenó todo esto y cómo se desenlazó al final este personaje de Dolores. Ahora, un easter egg bastante interesante aquí y bastante cultísimo es que al parecer esta escena donde Dolores está aquí de vuelta en el parque y está toda encantada y demás, es un guiño a una de las obras de arte favoritas de Jonathan Nolan, que se llama Christina's World, o El Mundo de Cristina, por Andrew Wyeth. Y he de decir que no la conocía antes, pero ya que la vi, sí me gusta mucho, es una pieza bastante interesante, y Jonathan Nolan sí nos explica que de alguna manera esto es no solo porque a él le gustó, sino que es un artista americano, y que probablemente Ford, cuando estaba creando a sus personajes, también le gustó la idea de que Ford se basara como en ciertos artistas y demás, y que por eso por ejemplo la casa de Dolores parecía tanto a esta casa y demás, y que esta era la manera en
también señalar que Dolores como que realmente había vuelto a esa inocencia, o inocencia entre comillas, que precisamente eso es lo que voy a abordar más que cualquier otra cosa en mi ensayo sobre Dolores. Pero volver a este momento de felicidad cuando simplemente estaba con su papá, cuando estaba con Teddy, experimentando todas estas emociones tan humanas de alguna manera, del amor con Teddy, el amor a su padre, a Peter Abernathy, lo mundano de una vida pues pacífica y todo lo demás. Y es precisamente aquí donde ella elige pasar sus últimos momentos, y eso es bastante interesante e igual bastante emotivo. Después de esto, Caleb y Maeve salen del lugar y Maeve le dice: ¿estás listo para, bueno, este nuevo mundo donde puedes ser absolutamente quien tú quieras ser? A mitad de una explosión y todo. Y bueno, esto es prácticamente lo que vamos a tener la próxima temporada. Probablemente vamos a tener un poco de Caleb viendo qué hizo de su vida después. Si fue un líder de alguna manera, si fue un ídolo para la gente, para tratar de guiarlos, o estaba luchando por eso, o simplemente va a decir: yo aquí ya hice mi trabajo y ahora ellos que se maten entre ellos, y así es. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Y Maeve, ¿cuál va a ser su objetivo? ¿Va a estar tratando de buscar a Bernard para tratar de ir al Sublime, o va a estar tratando de ayudar a Caleb? Lamentablemente, probablemente vamos a tener que esperar un par de años para esto. ¿Por qué? Porque no solo las cosas probablemente están detenidas gracias a lo de la pandemia en este momento, entonces no lo pudieron hacer enseguida, sino que ya saben cómo es Westworld y cómo es HBO en este tipo de cosas. Probablemente tienen una agenda que para el próximo año va a ser una serie nueva, o alguna serie que ya tiene éxito, que vaya, en esta temporada del año la van a estar pasando en vez de Westworld. Entonces no creo que la tengamos el próximo año exactamente. Lo más temprano que podría ser, a mi parecer, es a finales del 2021, pero probablemente en el 2022. Pero bueno, ya me fui bastante de largo. Espero les haya gustado este video, espero les haya gustado la temporada, y esperen pues estos análisis. Creo que el primero que viene es el de Dolores. Voy a hacer un video que prácticamente ya tengo grabado sobre por qué deben de ver anime y demás, antes de eso, pero después yo creo que viene el de Dolores, así que esténse atentos, suscríbanse y todo lo demás, y claro, denme un generosísimo like porque eso ayuda muchísimo al canal, en especial contra el algoritmo de YouTube. Sin más ni más, me despido. Muchísimas gracias por ver este video tan largo, y fue un honor ver esta temporada junto con ustedes. Hasta la próxima. Palardo Jairis.